¿cómo están? Mi nombre es Jenny y estoy aquí en el canal de Sabrina para invitarlas a esta colaboración. Ella les enseñó a hacer esta cabecita de Goku, que ustedes pueden usarla de llavero para poner el lápiz, y yo les voy a enseñar a hacer el cuerpito y vamos a unir nuestro proyecto y les va a quedar así. Ahí está el cuerpito de Goku. Trate de hacer todos los detalles más posibles para que les gustara hacer esta parte. Así que si quieren complementar la cabecita con el cuerpito, los invito a mi canal Llenita Friki y ahí yo les voy a estar dando el paso a paso y así puedan completar su proyecto. Gracias Sabrina por aceptar la invitación y nos vemos. Espero les guste. Chao. Muchas gracias a ti, Jenny, por la invitación. Sinceramente era imposible que dijera que no a esta gran oportunidad. Y bueno, solo decirte que fue un honor y un agrado haber sido parte de esta colaboración, sobre todo luego de ver el resultado de este pequeño Goku. Y para quienes nos están viendo, espero que disfruten mucho este tutorial que preparamos con tanto cariño con la Jenny, y si ustedes aún no la conocen, les invito a suscribirse a su canal porque tiene muchísimos tutoriales que sé que amarán. Y a continuación les mostraré un poquito de su canal Llenita Friki. Como bien dijo la Jenny, en este tutorial les voy a enseñar a hacer solo la cabecita, que es desmontable, por eso tiene este agujero por debajo. Y una vez la terminen, van al canal de la Jenny y tejen el cuerpito para completar a su Goku. Ah, y un paréntesis, yo hice un poco de trampa con los símbolos que lleva Goku en su traje porque lo imprimí y luego lo pegué sobre un trozo de fieltro. Bordar no es de las cosas que más amo en la vida, así que prefiero evitarlo lo más posible. Ya habiendo aclarado eso, es momento de prepararnos y como siempre les digo, antes que todo vayan a la descripción de este video donde encontrarán toda la información necesaria para realizar este amigurumi. Luego de eso ya podemos comenzar. Vamos a comenzar haciendo la cabecita y vamos a trabajar en vueltas unidas. Eso quiere decir que vamos a hacer un punto deslizado y una cadena al final de cada vuelta. Ahora les voy a mostrar cómo. Comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos. Y como estamos trabajando en vueltas unidas, voy a ir al primer punto del anillo mágico y aquí voy a hacer un punto deslizado. Y ahora hago una cadena. La siguiente vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Y aquí vamos a hacer 6 aumentos. Nuevamente hago un punto deslizado en el primer punto y una cadena. A continuación, en las próximas 6 vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 6 vueltas de 12 puntos bajos. Y no se olviden que seguimos trabajando en vueltas unidas, así que al final de cada vuelta tienen que unir con un punto deslizado y una cadena. Acabo de terminar las 6 vueltas de 12 puntos bajos, voy a hacer el punto deslizado en el primer punto, levanto una cadena y ahora voy a girar para poder comenzar a tejer en el sentido contrario. Y en la próxima vuelta, que corresponde a la vuelta 9, vamos a hacer 12 aumentos, pero solo tomando la hebra trasera, es decir, esta hebra que está por fuera. Al final de esta vuelta asegúrense de tener 24 puntos. Ahora voy a hacer el punto deslizado en el primer punto y una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces.
Al final de esta vuelta deberían terminar con 30 puntos. Voy a hacer el punto deslizado en el primer punto y la cadena. En la próxima vuelta vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, un aumento y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta haciendo 2 puntos bajos. A continuación voy a dejar de tejer en vueltas unidas, y eso quiere decir que ya no voy a unir con un punto deslizado en el primer punto, sino que voy a seguir tejiendo simplemente en espiral. Y ahora voy a hacer 9 vueltas de 36 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 9 vueltas. Acabo de terminar con las 9 vueltas y ahora voy a colocar los ojitos. Vamos a contar 6 vueltas desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en esta fila vamos a colocar nuestro primer ojo. Y el segundo ojo tiene que estar a 6 puntos de distancia. Si aquí tengo el primer ojo, cuento desde el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el próximo colocamos el segundo ojo. De esa forma van a quedar 6 puntos entre ojo y ojo. Y ahora ya podemos continuar con la próxima vuelta, donde vamos a comenzar con 2 puntos bajos, una disminución y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 5 veces. Y terminamos la vuelta haciendo 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 6 veces. Antes de continuar voy a rellenar y les recomiendo que dejen el crochet en este orificio mientras rellenan. El dejar el crochet en este orificio ayuda a que esto quede mucho más uniforme. Si por ejemplo les falta relleno a esta parte, corren un poquito el crochet para acá, rellenan por este lado y después lo vuelven a correr y hacen lo mismo al otro lado. Ya, ahí está listo. Y ahora vamos a continuar con la próxima vuelta, donde vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 6 veces. Antes de hacer la última vuelta voy a rellenar un poquitito más. Y ahora sí vamos con la última vuelta, donde tenemos que hacer 6 disminuciones. Ya terminé con las disminuciones y ahora voy a hacer un punto deslizado en el primer punto. Voy a cortar dejando lo suficiente para después hundir los ojos y bordar las orejas. Lo que hago ahora es cerrar este orificio tomando las hebras delanteras de todos los puntos. Voy a la siguiente hebra delantera y así continúo hasta cerrar.
Ahora que tomé todas las hebras delanteras, simplemente tiro y ahí queda cerrado. Voy a pasar por el medio y voy a cualquier punto de la cabeza. Ahora tengo que hundir los ojitos y para eso voy a ocupar una aguja más larga. Voy a ir a este punto que está en la esquina inferior del ojo. Voy a entrar por este hoyito y voy a salir por el punto que les acabo de mencionar. Ahora voy a este punto que está en el centro, por dentro de este ojo. Y tenemos que preocuparnos de esquivar este orificio. Pasamos con el hilo por arriba del ojo y tiene que quedar por debajo. Y ahí tiramos hasta lograr que el ojo se hunda. Aquí mantenemos tirante el hilo y vamos a entrar por el mismo orificio por donde salimos. Seguimos tirando para que el ojo siga hundido y ahí lo aseguramos pasando a través de la cabeza un par de veces. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro ojo. Y ahora con este mismo hilo, pero con una aguja más pequeña, vamos a bordar las orejas. Vamos a contar una separación de 4 puntos visibles desde el ojo. 1, 2, 3, 4 y en el quinto es donde va a comenzar la oreja. Y fíjense que la parte superior de la oreja debe quedar en la misma posición del ojo. Y aquí vamos a bordar una línea que cubra 2 vueltas. 1, 2. Y aquí hacemos, volvemos al comienzo de la oreja y hacemos una segunda línea en la misma posición. Volvemos y ahora comenzamos a enrollar estas 2 líneas que acabamos de hacer para darle volumen. Vamos a entrar por el punto que está debajo de la oreja y ahí estaría lista. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra oreja. Vamos a contar 4 puntos visibles de separación y en el quinto hacemos la oreja. 1, 2, 3, 4 y en este punto comienza la oreja. Vamos a la parte inferior de la oreja y ahora pasamos un par de veces a través de la cabeza para asegurar el hilo. Y ahora sí podemos cortar. Ahora vamos a comenzar con el pelo y para la base vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y en la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos. En la vuelta 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta voy a comenzar haciendo 2 puntos bajos, luego un aumento y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces.
y termino la vuelta haciendo 2 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto, eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 36 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 6 veces. En las próximas 4 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 4 vueltas de 42 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 4 vueltas. Aquí ya terminé con las 4 vueltas y voy a hacer un punto deslizado en el primer punto, pero no voy a cortar. Ahora tenemos que tener en cuenta que el pelo lo vamos a dejar por el revés. Aquí vamos a hacer 5 cadenas y sobre la cadena comenzando desde la segunda desde el ganchillo hacemos un punto deslizado y 3 puntos bajos. Ahora nos vamos a saltar un punto y en el próximo vamos a hacer un punto deslizado pero solo tomando la hebra delantera. Ahora vamos a hacer un mechón de 6 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo y 3 medios puntos altos. Nuevamente nos saltamos un punto, vamos al siguiente donde tenemos que tomar solo la hebra delantera y ahí hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer un mechón de 8 cadenas y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y 4 puntos altos. Aquí nos saltamos 2 puntos y en el próximo, solo tomando la hebra delantera, vamos a hacer un punto deslizado. Y ahora vamos a repetir el mechón de 6 cadenas. Y aquí sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo y 3 medios puntos altos. Nos saltamos un punto, vamos al siguiente y solo tomando la hebra delantera hacemos un punto deslizado. Y ahora vamos a repetir el mechón de 5 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado y 3 puntos bajos. Y aquí también nos saltamos un punto y en el siguiente, solo tomando la hebra delantera, hacemos un punto deslizado. Y ahí quedaría lista la base del pelo. Vamos a cortar dejando lo suficiente para después coser esta pieza a la cabeza. Y también pueden dejar un poquito más para aprovechar de bordar las cejas. Aquí probé la parte del pelo sobre la cabeza y debería quedar de esta forma. La parte negra debería quedar tocando la oreja. Bueno, y como vieron antes, como estoy usando el tejido por el revés, tuve que ayudarme un poco con las tijeras para estirar el tejido de esta forma, porque se tiende a encoger un poco. Y ahora vamos a hacer los mechones que van parados. Preferí explicar los mechones con color café para que se vea mejor en la cámara, pero ustedes lo tienen que hacer en color negro. Vamos a comenzar uno de los mechones haciendo 8 cadenas.
y sobre la cadena vamos a hacer 2 puntos bajos, un medio punto alto y 4 puntos altos. Y ahora lo tenemos que repetir. Hacemos 8 cadenas y sobre la cadena 2 puntos bajos, un medio punto alto y 4 puntos altos. Aquí hacemos una cadena y mucha atención con lo que voy a hacer a continuación. Vamos a juntar estas partes. Idealmente la parte del derecho tiene que quedar por fuera. Y aquí vamos a hacer 7 puntos bajos uniendo la pieza que tenemos adelante con la pieza de atrás. Entramos por el primer punto de atrás y aquí hacemos un punto bajo. Y eso lo tenemos que hacer con los próximos 6 puntos. Y ahora hacemos 4 cadenas y sobre la cadena comenzando desde la segunda hacemos un punto deslizado, un punto bajo y un medio punto alto. Y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos más uniendo el otro lado. Vamos al primer punto que tenemos aquí adelante, luego al primer punto de atrás y aquí hacemos un punto bajo. Y así seguimos hasta llegar al final. Aquí solo hacemos una cadena para asegurar y cortamos. Y ahora tenemos que hacer otra pieza más igual a esta. Y ahora tenemos que hacer un mechón más pequeño que el anterior. Vamos a hacer 6 cadenas. Y sobre la cadena comenzando desde la segunda hacemos 5 puntos bajos. Y ahora repetimos 6 cadenas y sobre la cadena 5 puntos bajos. Terminamos con una cadena y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro mechón. Juntamos ambas piezas y esta vez vamos a hacer 5 puntos bajos para unir este lado. Vamos al primer punto de la pieza de adelante y al primer punto de la pieza de atrás y hacemos un punto bajo. Ahora tenemos que hacer 4 puntos bajos más. Ahora hacemos 4 cadenas y sobre la cadena un punto deslizado, un punto bajo y un medio punto alto. Y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos uniendo esta pieza de adelante con la pieza de atrás. Vamos al primer punto de adelante, el primer punto de atrás y ahí hacemos un punto bajo. Seguimos así hasta llegar al final. Aquí hacemos una cadena y cortamos. Y ahora tenemos que hacer 4 piezas iguales a esta. Cuando hayan tejido todos los mechones, 2 de los largos y 5 de los cortos, ya estamos listos para hacer la unión. Antes de coser el pelo voy a hacer los detalles de la cara, que son las cejas con color negro y una línea por debajo de los ojos con color blanco.
Y ahora voy a hacer una línea por debajo de los ojos, pero con hilo de coser. Y ahora sí vamos a colocar el pelo. Cuando ya estén conformes con la posición, comienzan a coser por todo el contorno. Y ahora voy a comenzar a posicionar los mechones, así que tengan muchos alfileres a mano. Vamos a tomar una pieza corta y la vamos a colocar de esta forma, que la punta quede hacia abajo. Entonces esto lo vamos a fijar con alfileres. Para poner esta pieza me fijo que quede a la misma altura de los ojos, y lo mismo voy a hacer al otro lado, también con una pieza de las más pequeñas. Entonces ahora estos dos mechones los vamos a ocupar como guía. En este lado, arriba de este mechón, van a ir los dos mechones grandes. Y a este lado terminamos colocando un mechón corto. Entonces ahí empiezan a mover los mechones hasta que encuentren la posición que más les guste. En mi caso yo preferí montar los mechones de esta forma y no colocarlos uno al lado del otro. Y a este lado voy a hacer lo mismo con los dos mechones restantes. Cuando ya estén seguros de la posición, comienzan a coser todos los mechones. Y después de coser los mechones traseros, lo que voy a hacer es pintar con negro este espacio que quedó en las cejas. A mí no me gusta pasar muchas veces con el hilo cuando bordo, así que por eso preferí rellenarlo con pintura. Y luego de que las cejas se sequen por completo, voy a pegar estos mechones con silicona. Y así quedaría la cabecita ya terminada. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden darle like, comentar y suscribirse si es que aún no lo han hecho para que no se pierdan los próximos tutoriales. Recuerden que otra forma de apoyarme para poder seguir haciendo estos tutoriales es donando un café en Ko-fi, donde además podrán acceder a beneficios extras. Si quieren saber más sobre esto, dejaré el link en la descripción del video. Ahora sí me despido, muchas gracias nuevamente y no se olviden de visitar el canal de Jenita Friki para poder ver la parte 2 donde les enseñará a hacer el cuerpo. Que tengan un lindo día.